Para nuestro curso de física fundamental de hoy, sábado 13 de marzo, vamos a terminar de explicar el tema de vectores, precisamente con relación a un método que denominamos como el método de las componentes para la suma o adición de vectores. ¿Se recuerdan de la semana anterior? Lo que estuvimos realizando es calcular el signo de cada una de las componentes de un vector. Dijimos que un vector actúa precisamente intermedio a dos ejes, y si ese fuera el caso, entonces tiene componente en X y tiene componente en Y. También nos daban la explicación, ¿verdad?, de poder calcular la resultante y el ángulo de dirección, que precisamente la vamos a utilizar en este momento. Entonces, voy a precisamente a complementar el tema juntamente con el caso anterior, lo que ustedes ya están observando ahí en sus pantallas, porque ahí yo necesito ahora utilizar precisamente las ecuaciones que utilizamos la semana anterior. Muy bien, vamos a comenzar entonces abordando la parte teórica. Dice, con frecuencia sobre un cuerpo actúan diversas fuerzas con magnitudes, direcciones y puntos de aplicación diferentes. Es decir, bajo un mismo punto o en un mismo punto pueden haber varias fuerzas, ¿sí? Supóngase que usted quiere sujetar una argolla en la pared, y en esa argolla usted va a amarrar algunas cuerdas, ¿sí? Y luego le dirá a alguno de sus compañeros que tiren de cada uno, que cada uno tire de esa cuerda. Entonces, lo que va a pasar ahí en ese momento es que son fuerzas concurrentes, es decir, varias fuerzas que actúan en un mismo punto, ¿sí? Cuando tales fuerzas no son perpendiculares entre sí, es decir, que no son ni verticales ni horizontales, a veces se vuelve un poquito más complejo el cálculo de la resultante. Aquí es el que vamos a utilizar para tal fin, para hallar la resultante de estos vectores. Vamos a utilizar el método denominado como el método de las componentes, precisamente para hallar la resultante de varios vectores en el plano. Para sumar vectores es necesario resolver este tipo de casos con un poco de generalidad, es decir, la suma de varios vectores le va a reproducir a usted un nuevo vector. Entonces, en pocas palabras, la resultante de varias fuerzas es prácticamente el vector suma de las tres fuerzas, ¿sí? En pocas palabras, la suma de dos o tres o más vectores le va a reproducir a usted un nuevo vector, ¿sí? Entonces, para encontrar la resultante de varios vectores, utiliza el método de las componentes para hallar precisamente el vector suma. Muy bien. Dicho lo anterior, entonces, demos un ejemplo precisamente de lo que vamos a trabajar, ¿sí? Ejemplo dice, dos fuerzas actúan sobre el mismo punto, ilustrado en la figura. La fuerza A es igual a 120 newtons a 30 grados norte del oeste. Y aquí lo que me preguntan es, ¿cuáles son las magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre el automóvil? Y a continuación usted observa esta gráfica en particular. Miren, aquí está lo que les estaba comentando hace unos instantes. Si usted se da cuenta, tiene ahí precisamente un automóvil, y supóngase que el automóvil se averió, ¿sí? Se le descompuso el motor o tuvo algún desperfecto. Entonces, se mandó a llamar en algunos vehículos o una grúa. Entonces, cada uno de ellos sujetó a el automóvil en un punto, dos cuerdas, por ejemplo, y cada uno tirará de una fuerza en particular. ¿Para qué? Para que este objeto pues comience a desplazarse. Hay una fuerza de 200 newtons y hay una fuerza de 120 newtons. Aquí el caso particular es esta, miren. Hay una fuerza, la fuerza A dice que es igual a 120 newtons a un ángulo de inclinación de 30 grados norte del oeste. Es decir, aquí está el norte, aquí tenemos el oeste. Si ustedes se dan cuenta, los 30 grados lo tengo en posición vertical porque ya hemos comentado en otras oportunidades. Sí, de hecho este fue tema también al momento de iniciar el curso de física, que íbamos a trabajar rumbos, y los rumbos siempre marcan la inclinación que tenga algún vector con respecto a la línea recta norte-sur, ¿sí? Es decir,
Si usted se da cuenta, aquí me indican que son 30 grados separados del norte en busca del oeste. Entonces yo tengo acá los 30 grados, miren. Ahí tuvo los 30 grados. Pero precisamente ya me dan el ángulo que realmente voy a utilizar. La semana anterior dijimos que el ángulo que siempre voy a utilizar va a ser el ángulo de referencia, no el ángulo polar. El ángulo de referencia es precisamente los 60 grados que ya tengo ahí. Y esta la denomino precisamente como el ángulo phi, que es precisamente los 60 grados. Es decir, que ustedes ya no tienen que hacer ningún otro cálculo ahí. Básicamente ya tienen la magnitud de la cantidad en el ángulo phi. Ahora bien, este vector, si ustedes se fijan, precisamente tiene contacto en la horizontal y tiene contacto en la vertical. Pero como ahora son dos vectores, yo necesito encontrar el vector suma para esta situación. Continuemos entonces. Para nuestro siguiente aspecto, bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, solución. Vamos a colocar entonces por acá, solución. Muy bien, paso número 1, ¿sí? Lo primero que usted va a hacer es dibujar cada vector por separado y va a hacer el estudio de cada una de sus componentes, tanto en X como la componente en Y. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, el primer vector, aquí las puedo nombrar, este puede ser el vector A, ¿sí? Este es mi vector A, 200 newtons con respecto al norte y el oeste. Y aquí tengo entonces mi vector número 2, es el vector B. Este, miren, aquí está mi vector B. Y ese tiene una magnitud de 120 newtons con respecto a la horizontal. Ahí está, miren. Ahí tengo mis dos vectores. Entonces voy a hacer el diagrama de cada uno de esos dos vectores. Entonces, si se dan cuenta, debo dibujar el segundo cuadrante para el primer vector, ¿sí? Es decir, esto de acá. Ahí está, miren. Vamos a colocarlo de este lado. Ahí lo tenemos, miren. Ahí está el diagrama del primer vector. Muy bien. Coloco entonces la vertical que vendría siendo bueno, el eje y coloco la magnitud, bueno, coloco el eje horizontal, que en este caso vendría siendo al eje X, ¿verdad? Eje Y, eje X. Muy bien. Como ya me dan los datos, ya prácticamente ahí ya no tengo que calcular nada con el segundo vector. Prácticamente desde el punto de intersección o el origen entre estos dos vectores coloco mi vector número 1, ¿sí? Que vendría siendo entonces precisamente con una magnitud de 200 newtons. Recuérdense que este vector A tiene una magnitud de 200 newtons. Ya tengo el ángulo de referencia, porque el que necesito es precisamente el ángulo dentro de este triángulo rectángulo que acabo de formar aquí al tener contacto con la horizontal. Aquí tengo entonces 60 grados. Miren, ese es el ángulo phi. 60 grados. Es decir, que ahí ya no tengo que calcular absolutamente nada. Ahí está, miren. Este tiene contacto en la horizontal y tiene contacto con la vertical. Ahí está, miren. Se forma precisamente ese diagrama. Ahora bien, hagamos precisamente el estudio de lo que tenemos en Y y en X. Como este vector actúa precisamente intermedio a dos ejes, va a tener una magnitud de la fuerza en X y va a tener una magnitud también de la fuerza en Y. Entonces las voy a ir escribiendo. Miren, les recomiendo hacer eso. Clasifiquen cada vector precisamente con los datos que le da el mismo problema. Bueno, muy bien. Aquí la voy a escribir, miren. Ahí voy a escribir la componente de la magnitud de la fuerza en X. Y desde luego también voy a obtener una magnitud de su componente también en Y. Entonces la voy a ubicar también en la vertical. Ahí está, miren. Espero que sí lo estén observando. Muy bien. Ahora, ¿cómo encuentro la magnitud de una componente en X? Pues ahí se recuerdan que eso también ya lo habíamos hecho en varias oportunidades. Miren, para encontrar la magnitud de una componente en X, multiplico su magnitud por el coseno del ángulo, pero que sea de referencia, o sea, el ángulo phi. Por eso es que precisamente se utilizará esto de acá. Ahí está, miren. Esto lo hemos hecho en varias oportunidades, también con la relación a lo de la semana anterior, lo estuvimos trabajando. Y para poder conseguir la componente de una fuerza en Y, la vuelvo a recordar otra vez, ¿sí? Se multiplica la magnitud de la fuerza, ¿sí?
por el seno del ángulo de inclinación. Ahí están las dos ecuaciones que usted va a utilizar. Quiere decir que esas son las mismas que necesitamos precisamente aquí. Miren, para la componente en X, multipliquemos entonces su magnitud. La magnitud son 200 newtons. Entonces voy a colocar por acá 200 newtons. Y esta la voy a multiplicar por el coseno del ángulo de inclinación, pero el ángulo de referencia, no el ángulo polar. El ángulo de referencia son 60 grados. Ahí está, miren. Y ahí tengo la componente de X para este vector. Para la componente en Y, prácticamente voy a tener algo muy parecido. Ahí está, miren. Sería la magnitud, que son 200 newtons, por el seno del ángulo de inclinación. En este caso son 60 grados. Ahí ya tengo sus componentes. Ahora analicemos sus signos. Si ustedes se dan cuenta, el vector esta actúa en el segundo cuadrante y entonces su componente en X actúa del punto centro horizontalmente a la izquierda. Quiere decir que ahí la magnitud va a ser negativa. ¿Por qué? Porque prácticamente yo tendría un menos X de ese lado. Por el contrario, si ustedes se dan cuenta, la magnitud de la componente en Y actúa del punto centro verticalmente hacia arriba. Y entonces ahí pues Y es positiva. Significa entonces que su componente en Y precisamente aquí será positiva. Ahí está. Estoy escribiendo el signo precisamente solo para que lo vayan tomando en cuenta. Continuando entonces con el desarrollo de este ejercicio, ¿verdad? Ahí prácticamente lo que hemos hecho es la ilustración del vector número 1, o sea, el vector A. Ahí está, miren. Ahí está el diagrama del vector A. Ahora vamos a realizar el diagrama del vector B. Son dos vectores precisamente las que tengo aquí. Muy bien, si se dan cuenta, el segundo vector actúa solo en la horizontal, no tiene otra componente, ni Y, ¿verdad? En ningún sentido, solamente es horizontal. Entonces, para lo que es el vector número 2, o sea, el vector B, lo único que voy a hacer es colocar una línea horizontal, miren, ahí está, en dirección a donde se dirige, por supuesto, ahí está, miren, se dirige hacia la izquierda, ¿sí? En ese momento, si ustedes se dan cuenta, no tiene ningún componente en la vertical. Entonces solamente voy a colocar de forma punteada precisamente esa magnitud. Ahí saben, solo estoy punteando por acá porque resulta que ese vector no tiene magnitud en la horizontal. Lo que sí es claro es que su fuerza es de 120 newtons. Entonces voy a colocar acá que precisamente su magnitud es de 120 newtons. Entonces escribo acá 120 newtons. Ahí lo tenemos, miren. Muy bien. Aquí tengo la magnitud en Y y tengo la magnitud en X. Muy bien. ¿Tiene un ángulo de inclinación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que tiene un grado de inclinación o no tiene grados? ¿Qué dicen ustedes? Aparentemente este vector, pues podríamos asegurar que no tiene ningún ángulo de inclinación, pero déjenme decirles que sí, ¿verdad? Porque esta precisamente salió de lo que es un sistema de coordenadas. Es decir, aquí yo tendría el ángulo cero, pero como este vector se dirige horizontalmente hacia la izquierda negativa, significa que ha recorrido 90 grados de un primer cuadrante, ¿sí? Y 90 grados del segundo cuadrante. Entonces, 90 más 90 ha recorrido entonces 180 grados. Quiere decir que su ángulo en ese momento serían de 180 grados. Ahí está, miren, la voy a colocar precisamente por acá, ¿sí? Bajo una inclinación, bajo una dirección de 180 grados. Por eso aquí es importante ir manejando lo que es el sistema de coordenadas, porque en base a esos que ustedes van a poder encontrar si el ángulo es de 90, si es de 180, como en este caso, si es de 270, entonces todo depende de la situación del problema. Muy bien. El único componente que tiene este vector es en la horizontal, entonces voy a copiar la estructura de lo anterior y la voy a pegar precisamente por acá. Ahí está, miren. La única estructura vendría siendo entonces a la componente en X.
y es de multiplicar su magnitud. La magnitud de ese vector es 120 newtons con el coseno del ángulo en ese momento que es de 180 grados. Ya dijimos por qué 180. Y esta actúa del punto centro horizontalmente hacia la izquierda, por eso es que aquí es negativa. Ahí está, miren. Y para el caso de la componente en Y, si ustedes se dan cuenta, no tiene componente Y porque está horizontal. Entonces ahí la componente Y sería 0 unidades. No tiene componente en Y. Y básicamente este sería el diagrama de los dos vectores por separado, analizando sus signos para sus componentes y cómo son las fuerzas que actúan sobre ellos en ese preciso instante. Luego de haber hecho los diagramas, ¿sí? De cada uno de los vectores, ahora lo que voy a estructurar, ¿sí? Sería mi paso número 2. Voy a estructurar lo que es una tabla de componentes, ¿sí? Escuche muy bien, una tabla de componentes. Es decir, vamos a traer esto por acá, ahí está. En esta tabla, sí, precisamente denominado así, ¿verdad? Tabla de componentes. Voy a resumir, voy a hacer el resumen precisamente de todas las componentes que he encontrado en los dos vectores, tanto del diagrama A como el del diagrama número B. Bueno, primero para el diagrama número 1, ¿sí? Aquí lo vamos a ir ajustando, ahí está, miren. Muy bien, tengo acá la magnitud del vector, tengo el ángulo phi, el ángulo de referencia, tengo su componente X y tengo su componente en Y. Muy bien, el primer vector tiene una magnitud de 200 newtons de fuerza. Entonces voy a colocar por acá 200 newtons. Ahí está. Con una inclinación de 60 grados, no los 30 que me dice el ejemplo anterior. Son 60 grados con respecto a la horizontal porque se formó el triángulo rectángulo. Entonces aquí voy a colocar 60 grados. A continuación, sí tengo componente en X, precisamente el que ya tengo escrito por acá. Miren, menos 200 newtons por el coseno de 60. Esa la voy a escribir dentro de la tabla. Ahí está, miren. Vamos a hacerlo un poquito más amplio para que se pueda ir, bueno, para que puedan ir observando que ahora, de haber hecho los diagramas, ahora ya solamente lo integro a esta tabla de componentes. Ahí está, miren. La componente en X del vector A sería menos 200 newton por el coseno de 60 grados. Componente en Y también tiene, por eso tiene acá la magnitud de A, pero con su componente en Y. La componente en Y sería acá más 200 newtons por el coseno de 60 grados. Entonces lo voy a colocar por acá. Ahí está, miren. Más 200 newtons por el seno de 60 grados. Recuerden que esos datos solo las estoy incluyendo a partir de los diagramas que he realizado. A continuación, vamos a incluir ahora los elementos, pero para el vector B. ¿Sí? Muy bien, vean el vector B. El vector B tiene una magnitud de 120 newtons. Te voy a colocar por acá 120 newtons. Ahí está, bien. Con una inclinación que, bueno, podríamos asegurar que sí es una inclinación porque tiene ángulo de referencia y ángulo de dirección. Entonces ahí vamos a colocar lo que serían 180 grados. Ahí lo tenemos. Muy bien. Para el caso del vector B, su componente en X ya la tengo también. Menos 120 newtons por el coseno de 180 precisamente. Es la que voy a introducir aquí dentro de la tabla de las componentes. Vamos a extenderlo, ahí lo tenemos. Y magnitud en Y no tenemos para el vector número 2, ¿sí? Simplemente ahí es 0, entonces aquí voy a colocar 0, no hay componente. Ahora bien, esto mismo se haría, escúchelo muy bien, esto mismo se haría si tuviéramos 3, 4, 5, 6 vectores, no importa cuántos vectores tengo ahora en el plano, si actúan en un mismo punto, yo puedo completar esta tabla precisamente para cuantos vectores a mí se me muestre. Aquí precisamente me están pidiendo un vector C, la cual entonces ahí no tengo en ese momento porque prácticamente solo son dos las que actúan en ese preciso instante. Muy bien. No sé si vamos bien hasta ahí, no sé si habrá alguna duda. Muy bien, ahora a continuación lo que prosigue es introducir en nuestra calculadora estas magnitudes. Miren, así como lo hemos hecho siempre en
los casos anteriores. Bueno, introduzcamos menos 200 newton por el coseno de 60. ¿Cuánto nos da? Introduzcanlo así con el signo. Menos 200, multiplíquenlo por el coseno de 60. Y eso me da, a ver, ¿cuánto nos da? Menos 100. Exacto, exacto, muy bien. Menos 100 newtons. Ahí está. ¿Por qué? Porque es negativa, ¿sí? Entonces tómenlo en cuenta. Ahí está. Menos 100 newtons es lo que acabo de obtener en esa oportunidad. Ahora bien, hagamos lo mismo para la otra magnitud. Bueno, multipliquemos menos 120. Aquí sí, introdúzcalo con el signo, por favor. Introdúzcalo con el signo. Coloque menos 120 por el coseno de 180 grados para el valor de Y. ¿Cuánto le da? 120. Exacto, 120. A ver, ¿por qué nos quedó positivo? Porque aquí 120 es negativo y el coseno de 180 es también negativo y vale menos 1. El coseno de 180 vale menos 1. Entonces, menos 1 por menos 120, solo lo que hace es cambiarle de signo a 120 y me quedaría entonces positiva. Ahí está, miren. Tengo la componente en X de los dos vectores. Ahora hagamos lo mismo, pero para la componente en Y del vector número A. Entonces multipliquemos 200, que ese sí es positivo, 200 por el seno de 60, ¿cuánto nos da? 173. Exacto, muy bien. Obtendríamos una magnitud de 173, ahí está, 173. Bueno, utilicemos dos cifras significativas, punto 21. Aparece como 25, pero este 5 aproxima a 0 y le daría 1. Entonces, estaríamos hablando de 173.21 newton. No se les olvide la dimensional, por favor. Y aquí magnitud en Y, pues no tendría. Ahora bien, como ya introduje en mi calculadora esos datos, ahora sumemos. A 120 newtons sumémosle 120, a menos 100 sumémosle 20. Dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. Quiere decir que a 120 yo le tengo que restar 100 y eso me da 20. 20 newtons. A continuación, este símbolo que ustedes observan acá es el signo de sigma, este de acá, miren, este es el signo sigma y significa sumar, ¿sí? Sigma significa sumar. Por eso es que estamos sustituyéndolo en ese dato en particular. Entonces a 120 yo le estoy restando 100, eso me da 20 newtons. Y aquí a 173.21 le sumo 0, pues me daría 173.21 newtons. Muy bien, ¿alguna duda de dónde obtuvimos esos valores? Ahora, como ya hemos encontrado la sumatoria de todas las componentes X y la sumatoria de todas las componentes en Y, ahora lo que voy a hacer es hallar la resultante, ¿sí? Y para hallar la resultante, precisamente voy a utilizar esta expresión que fue la que empezamos a utilizar la semana anterior. Entonces aquí voy a colocar para hallar la resultante. Muy bien, aquí me piden la resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. A ver, ¿de cuánto nos dio la componente en X? Precisamente aquí lo tengo en la tabla, miren, son 20 newtons. Lo único que voy a hacer entonces es sustituirlo. La componente en X son 20 newtons. Ahí está, 20 newtons al cuadrado. Y la componente en Y, 173.21 newtons. Es lo que me están pidiendo precisamente aquí. Componente en Y, entonces sería 173.21 newtons. Ahí está, miren. A continuación, lo que vamos a hacer ahí es solo eliminar los cuadrados y elevarlos al cuadrado, en el caso de los newtons. Entonces, elevemos 20 al cuadrado. Eso me da 400, ¿sí? 20 por 20 son 400. 400 newtons al cuadrado. Ahora elevemos 173.21 al cuadrado. Eso nos da en 30.001. 30.000. Exacto, No. muy bien, Punto excelente. 74. Eso, excelente. 30.001, 001.70. No sé si usted le dio un exponente, bueno, un exponente, no, una magnitud de 4 aquí a la par de 70. No sé si le quedó esto.
Sí, Sí, bueno, entonces significa que este 4 no aproxima a 0, ¿verdad? Recuerden que solo aproxima a partir de 5 en adelante. Entonces tendría 30.001.70 newtons al cuadrado. Ahora sumemos estas dos magnitudes, miren. Entonces a los 400 le voy a sumar los 30.001.70 y tendría usted los 30.401, ¿sí? Le vas a colocar por acá 30.401.70 newtons al cuadrado. No se le olvide la dimensional. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien, excelente. Ahora, en el caso siguiente, ya solo quite raíz cuadrada en esa magnitud. Quite raíz cuadrada. Entonces aquí le quedaría raíz cuadrada de 30.401, ¿sí? Nos daría, a ver cuánto les da. Raíz cuadrada de la magnitud anterior. Aquí nos daría 174.36 newtons. ¿Sí? Raíz cuadrada de Newton al cuadrado. Recuerde que aquí Newton al cuadrado está quitando raíz cuadrada de Newton al cuadrado. Entonces sería Newton. ¿Sí? Con lo cual entonces tendría 174.36 newtons de fuerza para la resultante. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a resolver ahora y vamos a hallar el ángulo de dirección. Entonces aquí está para hallar, ¿sí? Para hallar el ángulo de dirección. O para hallar el ángulo, en pocas palabras. Muy bien. Aquí vamos a utilizar, ojo, tangente de phi, que es igual a el valor absoluto de la componente en y y la componente en x. Pero ojo, este ángulo va a ser el de referencia, es decir, el que se forma con respecto a la inclinación del vector y la horizontal. Al final usted tendría que hacer un análisis precisamente para el ángulo de dirección, si lo amerita, por supuesto, ¿sí? Muy bien, introduzcamos acá la componente en y. La componente en y, pues precisamente es la sumatoria de lo que ustedes encontraron acá, ¿verdad? 173.21. Entonces acá sustituyo el dato. 173.21 newtons. Ahí está. Para el caso de, bueno, para la componente en X, que serían entonces los 20 newtons. No se les olvide ir trabajando con la dimensional, 20 newtons. Ahí lo tenemos. A continuación, lo único que voy a hacer acá es solamente operar esos datos que no están complicados. Primera instancia, usted va a eliminar los newton con los newton. Miren, newton con newton se elimina, ¿sí? Ya le queda la magnitud sin un dato en particular con dimensional. Entonces, la tangente de phi en este momento me quedaría de esta manera. Miren, tangente de phi, que es igual a, dividamos 173.21 entre 20. 173.21 entre 20. Eso me daría 8.66, ¿sí o no? 8.66. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, va, muy bien. Pero como usted está dividiendo dentro del valor absoluto, aún no está eliminando el signo de valor absoluto. Mire, solamente eliminó Newton con Newton y eliminó 173.21 entre 20. Entonces esto le dio 8.66. Ahí está. Y ahora quite el signo de valor absoluto. El valor absoluto de un número es solamente la magnitud sin el signo, en pocas palabras, ¿sí? Con lo cual entonces usted va a obtener lo siguiente, ¿sí? El valor absoluto de 8.66, 8.66. Entonces aquí solamente nos quedaría 8.66 sin la magnitud en el signo. Ahora bien, lo que procede en este instante es encontrar cuánto vale phi. El ángulo phi precisamente nace a partir de que usted le quite la tangente a esa magnitud. Entonces, esta tangente se lo quita a phi. Entonces, esta tangente la mueve del otro lado, ¿sí? La tangente tiene una operación inversa. La inversa a la tangente vendría siendo a la cotangente. Pero así no lo encuentra en su calculadora. Usted lo va a encontrar como tangente a la menos 1. Por lo tanto, significa entonces que phi, ahí está, phi, va a ser igual entonces a, miren,
¿Cuál es lo inverso a la magnitud? Pues tangente a la menos 1. Entonces, insertemos precisamente esa magnitud, ¿sí? Aquí, bueno, me va a quedar tangente a la menos 1. Ahí está, miren. Entonces aquí me va a quedar tangente a la menos 1 de 8.66. 8.66. Muy bien, con lo cual entonces usted tendría lo siguiente, miren, en su calculadora entonces presione Shift, ¿sí? Presione Shift y la tecla de la tangente de 8.66. ¿Cuánto nos da? 83.41. 83.41. Muy bien. Antes de continuar, muy bien, entonces la tangente inversa nos daría la magnitud de 83.41. Quiere decir que phi vale 83.41 newtons. No, grados, perdón, ahí está. 83.41 grados. Sería la magnitud correspondiente para el ángulo de referencia. Ahora bien, ya nos queda lo último, ¿sí? Aquí nos hemos podido observar que nos dan el ángulo de referencia, ¿sí? Ahora bien, para ir finalizando, ¿sí? La unión o la suma de varios vectores da como resultado un nuevo vector. Y para poder hacer la gráfica del vector, tengo que ver la componente en X y la componente en Y. Si ustedes se dan cuenta, la componente en X es positiva y la componente Y también es positiva. Significa entonces que este vector resultante prácticamente está en el primer cuadrante, ¿sí? Se ubica en el primer cuadrante. Entonces, voy a dibujar el primer cuadrante, ¿sí? Entonces voy a venir, vamos a insertar, vamos a dibujar el primer cuadrante. Esto ya es lo último, miren, ahí está. En la horizontal yo voy a colocar precisamente esta magnitud de los 20 newtons, porque es precisamente la fuerza resultante en la horizontal. Ahora bien, en la vertical, precisamente yo voy a escribir 173.21 newtons, que es precisamente la magnitud en la vertical. De manera entonces que aquí se forma un nuevo vector. Ahí está, miren. Y este nuevo vector precisamente tendrá una resultante de 174.36 newton aquí y tendrá una dirección, ¿sí? Con relación a la horizontal de 83.41 newtons. Ahí está. Entonces el ángulo aquí es de 83.41 newtons. Quiere decir que este es el nuevo vector que yo acabo de encontrar. Ahí está, miren. Y para finalizar, la respuesta entonces la daría de esta manera, ¿sí? La resultante, ya con eso termino, la resultante es igual entonces a la magnitud 174.36 newtons, ahí está, miren, coma, ¿sí? Bajo una dirección de 83.41 newtons, ahí está. Y prácticamente este sería mi respuesta. Esto de acá. Ahora, para ir finalizando, ¿sí? Y esto aprovechando que ya también cuarto medicina también ya está dentro de la sesión, voy a mostrar precisamente el, el formato o la guía de estudio número 4. Ya con eso, pues prácticamente se finalizaría lo que es precisamente el desarrollo del curso en particular. Muy bien, entonces observen, entonces aprovechando que también los otros compañeros de cuarto ya están incluidos. Bueno, entonces pónganle atención acá, ahí está la guía número 4, lo que trabajamos hoy precisamente fue el método de las componentes para la suma de vectores. Eso prácticamente ya es lo último que usted va a trabajar. Hasta abajo, pues usted encuentra ahí más ejemplos, si quiere más ejemplos, lea un poco también, no solo se quede con lo que vemos aquí en clases, ¿sí? Y hasta abajo están los ejercicios propuestos para que usted pues practique precisamente el desarrollo del método de las componentes para la suma de vectores. Y esa sería la hoja de trabajo del 20 de marzo, no del 13 de marzo, perdón.